damos la cordial bienvenida al doctor Pedro Granja. Él es máster en criminología por la Universidad de Bolonia, Italia, y con él vamos a hablar sobre las movilizaciones y el tema también de la revocatoria de mandato. Carlita, dale la bienvenida. Así es, muy buenos días, doctor Granja. Gracias por aceptar una vez más la invitación en este espacio informativo. Carlita, Jaime, muy buenos días. Les agradezco más bien yo a ustedes por la posibilidad que me dan de romper el cerco mediático y de dirigirme a millones de ecuatorianos que quieren escuchar una versión distinta a la que dan Ecuavisa, El Universo, Expreso, El Comercio y Teleamazonas. Doctor Granja, el ministro de Gobierno presentó los descargos del pedido de revocatoria. Él dice pues que esto no va a tener el efecto que ustedes esperan y también habló sobre por qué pedir revocatoria de mandato de las dos personas, tanto el presidente como el vicepresidente. Tocó ese punto que en algún momento también lo manifestamos aquí. ¿Qué lectura le da usted a esto? Sí, el ministro de Gobierno tiene derecho a decir lo que a él le apetezca, ¿no? Pero ha cometido un gravísimo error, porque cuando presenta 130 cajas, que seguramente pueden tener las obras del gobierno, ¿cuáles son? Los muertos en las cárceles, ¿ok? Deben tener los datos de los médicos que han despedido, de los estudiantes a los cuales están garroteando en estos momentos, de los niños con enfermedades catastróficas a quienes no se les entrega medicinas y se mueren por eso en los hospitales públicos. Esas son las obras del gobierno, porque 130 cajas para haber inaugurado durante todo un año un solo poste es realmente una burla al pueblo ecuatoriano. Pero en el momento en el que presenta las cajas, comete un error, procesalmente hablando. ¿Cuál es, Carlita? El siguiente. Por principio de contradicción, el Consejo Nacional Electoral está obligado a mostrarme qué contienen esas cajas. Porque pueden tener viruta, caquita de ratón, pueden tener, qué sé yo, revistas viejas, cualquier cosa. Yo tengo que ver el contenido de las cajas. Y eso se lo hace en una audiencia pública, en el que tienen que entrar medios de comunicación como el suyo, medios comunitarios, no solamente los de la pauta, ¿ok? Y el ministro de Gobierno, con todos sus 50, 100 asesores que tiene, va a tener que debatir con nosotros de derecho, no de política, para ver cuáles son los incumplimientos efectivos al plan de gobierno de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. En segundo lugar, él plantea que nosotros estamos tratando de desestabilizar al gobierno. No, pero si ellos están desequilibrados solos, ¿no? En la medida en que prometieron salud y no la dan, prometieron grandes carreteras y todo está totalmente destruido. Entonces tenemos un gobierno que dice lo siguiente. A ver, Carla Aro, Jaime de la Cruz, por gusto se quejan de que hay inseguridad, si aquí todo está bien, aquí todo es pacífico. Lo que pasa es que ustedes no saben esquivar las balas. Las carreteras están perfectas, son como las de Dubái. Lo que pasa es que ustedes no saben esquivar los baches. Además, los hospitales funcionan muy bien, siempre que usted no se enferme. Eso es lo que está diciendo el gobierno, burlándose de la ciudadanía. Vamos entonces, por principio de contradicción, a esperar que el Consejo Nacional Electoral, integrado por Enrique Pita, un vocal propuesto por Creo, el partido de Guillermo Lasso para integrar el CNE, el Tribunal de la Partidocracia, integrado también por Paredes, propuesto por el Partido Social Cristiano, y que también tiene que decidir si nos entregan o no los formularios, al menos nos llame a un debate público con el ministro de Gobierno para que el país, pero fundamentalmente la comunidad internacional, se entere de quién realmente está diciendo la verdad o quién miente. Bueno, doctor, pero usted lo ha dicho, al menos, o sea, no es una cosa que se vaya a dar como tal. ¿Y qué pasa si no se da? Yo quiero ser muy enfática en esto. Si llegase a negar el Tribunal Electoral la revocatoria, ¿hacia dónde va el Observatorio Ciudadano? Primero le comento, ¿no? Le comento porque seguramente las grandes investigaciones que hace el gobierno serán dentro de los próximos minutos. Decir, Pedro Granja estaba conversando con dirigentes indígenas. Sí, yo converso con dirigentes indígenas, con dirigentes campesinos, también con dirigentes de diversos partidos políticos, porque eso se llama política, ¿ok? Y los dirigentes indígenas están decididos a apoyar el proceso para la revocatoria del mandato. Es decir, quieren paralizar la
las movilizaciones, dicen que las movilizaciones son muy extremas. Ok, entonces que el Consejo Nacional Electoral nos entregue los formularios para ir a un proceso democrático en el que el pueblo decida si Guillermo Lasso se queda o se va. Mire, yo no veo, Carla, ninguna razón de derecho para que el Consejo Nacional Electoral pueda negar nuestro pedido de formularios para iniciar la recolección de firmas para la revocatoria. Mire, por allí hay un par de personas que, no sé, pues se dedican a hacer helados, lo cual es una actividad muy noble, o a manejar un taxi, lo cual, les repito, es una actividad muy noble, pero para hablar de derecho hay que estudiar derecho. Se dice que nosotros no hemos presentado pruebas. No, esto no es un juicio penal, no es un procedimiento administrativo sancionador, sino un mecanismo de democracia directa. Nosotros hemos presentado documentos del Banco Interamericano de Desarrollo para demostrar que antes, hace una década más o menos, hace 14 años, se habían reducido los niveles de criminalidad, que antes sí existía medicina en los hospitales, que antes sí existía inversión social, y que en el gobierno de Lasso eso ha descendido totalmente. Tanto, Carla, que si nos vamos a los temas macroeconómicos que está aprobado dentro de la revocatoria, si usted compara el gobierno de Guillermo Lasso con el de Lenín Moreno del 2019, el de Guillermo Lasso está menos 3.6% en el Producto Interno Bruto. Es decir, ni siquiera pueden superar al gobierno de Lenín Moreno y las obras no se ven por ningún lado, salvo que no sea policías partiendo estudiantes en el suelo o disparando a diestra y siniestra. Mire, yo recién me he enterado en estos días que tenemos una policía, como decimos en el barrio, veneno. Una policía que es súper eficiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, la asaltan a un familiar suyo, usted llama a la policía, puede estarse desangrando allí, la policía llega después de 4 horas, si es que llega. Pero contra los estudiantes, contra los obreros, contra los indígenas, tienen tanques de guerra, tienen radios, motos, allí no hay que hacer la vaca para la gasolina, son realmente eficientes, ¿no? Yo quisiera ver ese nivel de eficiencia y de valentía contra el crimen organizado en Guayaquil. Ojalá que después de las protestas ya queden entrenaditos, ¿no? Y puedan hacerlo. Jaime. Doctor Granja, gracias por acompañarnos. Me gustaría tocar el tema de las movilizaciones. Bueno, el día de ayer, pues, o en la madrugada de este miércoles, le dieron la libertad a Leonidas Issa. Una jueza, pues, ya ordenó la libertad a Leonidas Issa. Pero lo que ha llamado la atención es el momento en que lo detienen a Leonidas Issa. El gobierno ha dicho que lo han cogido en delito flagrante. Delito flagrante, tengo entendido, es cuando te cogen de pronto lanzando una piedra o quemando un vehículo. Leonidas Issa, cuando lo detienen, lo bajan del vehículo donde él se transportaba y ese es el supuesto delito flagrante, doctor, o es que buscan argumentos vagos para tratar de justificar algo que no tenían cómo justificarlo. Mire, mi querido Jaime, yo me tomo muy en serio el derecho penal, que es el área en la que me especializo. Lamentablemente en el Ecuador existen muchos penalistas porque dan pena. Penalistas porque dan pena. Y se ponen a decir un montón de tonterías, como por ejemplo de que existiría una autoría intelectual en la flagrancia, lo cual es absolutamente estúpido y absurdo. ¿Por qué? Tanto que dado que el ministro de Gobierno, que es abogado, y es un gran lector, un gran abogado, ¿no? Conocido por tantos debates, tantos juicios en los que ha participado, nos manda a leer. Yo le voy a hacer una sugerencia, no le voy a dar un consejo. Doctor Granja, perdón que le interrumpa. Tengo algún ruido en el audio, no sé si es algún problema con su micrófono. No sé si no lo creo, me parece que siempre... Al comienzo estábamos bien, pero de pronto comenzó a interrumpirse. Intentemos... Sí, usted sabe que cuando el gobierno se entera que vamos a hablar ya empiezan a dañar la señal, ¿no? Bueno, esperemos que se supere. Pero se entiende, continuemos. Sí, es realmente triste lo que se ve en el Ecuador, no es una total dictadura. Ellos están detrás de todo esto, como ellos están detrás de los trolls en las redes sociales. Para eso se hay plata. Mire usted, este tal González de Club Ecuador. Hay diferentes denuncias que declararía cero de impuestos, pero sin embargo es un hombre que parece que gana mucho. Mientras otra gente se mata estudiando medicina, derecho, hay obreros que trabajan 12, 14 horas al día picando piedra y no pueden tener la vida de reyes de estos señores. Pero mire, se considera delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer
cuando el delincuente es sorprendido en el acto, en el acto. Es evidente que, para decirlo de otra manera, cuando alguien es pillado cometiendo una infracción con las manos en la masa, materialmente hablando, o a partir de que es visto, de que es descubierto, se inicia la persecución para su posterior captura en forma ininterrumpida. Se llama un principio de inmediatez, ¿ok? Y esa persecución ininterrumpida debe durar un máximo 24 horas. Le decía hace un momento que el ministro de Gobierno habla mucho de leer, ¿no? Él quiere que yo lea las 130 páginas y para eso el Consejo Nacional Electoral me tiene que convocar a una audiencia contra él. Yo le recomendaría que lea una sentencia del Tribunal Constitucional Español del 18 de noviembre de 1993, la sentencia 341, en el que se define a la flagrancia como una situación práctica en la que el delincuente es sorprendido, visto directamente o percibido de otro modo, de modo sensorial, en el momento de delinquir. Pero luego deben ser capturadas 2 o 3 personas con armas, incluso lo dice el Código ecuatoriano, o con vestigios inherentes a la supuesta infracción. Eso en el caso de Isa no hay. A Isa, mire, a Isa no se le lee cuál es el tipo penal por el cual se lo aprende. A Isa no se lo traslada de forma inmediata a una unidad de aseguramiento de la Fiscalía, sino que se lo llevan de un lado a otro, ¿no? De Quito a La Tacunga, de La Tacunga a Quito, hasta llevarlo a un fuerte militar. Digo, no tiene la calidad de un enemigo y no se lo pueden llevar a un fuerte militar, sino que tenían que haberlo entregado a una autoridad competente. La fiscal Diana Salazar debe ser llamada a juicio político, porque primero ella dice ante la comunidad internacional que no tenía ningún conocimiento de dónde estaba Leonidas Issa, cuando ya habían transcurrido 7, 8, 9, 10 horas de la ilegal privación de la libertad, que se constituye en un secuestro. Luego, la fiscal cambia de opinión, parece que ya conversa con Lazo, y entonces decide formular cargos contra Issa, cuando hay a todas luces una detención ilegal. Una detención ilegal que que activa el juicio político contra Guillermo Lazo, según el número 3 del artículo 129 de la Constitución, porque estamos ante un secuestro de personas. Entonces, miren, cuando se dice por allí, no, es que es delito flagrante, pero Issa es autor intelectual. No es posible. Se excluye la participación imprudente de todas aquellas personas que no tienen conocimiento de lo que hacen terceros. Clase básica de derecho penal, señores penalistas, lean un poquito, ¿no? Pero no hagan el ridículo. Y esta gente da clases en las universidades. Entonces, miren, lo que ocurre ayer con Issa es un gravísimo error del presidente Guillermo Lazo por hacerle caso a Diego Ordóñez, ¿ya? Y termina convirtiendo a Leonidas Issa quizás en el próximo presidente de la República, porque va a terminar unificando la resistencia de todos los pueblos indígenas, pero también del pueblo montubio, de los campesinos, de la gente sin empleo en las grandes ciudades. La protesta es más que legítima. La protesta es más que justificada. Hace unos años, Guillermo Lazo convocaba al pueblo indígena a protestar en las calles contra el gobierno de Correa. Entonces allí los indígenas eran héroes. Ahora son terroristas. Antes, los Carlos Vera, el hijo Bobo, todos esos hablaban de salir a las calles, ¿no es cierto?, contra el gobierno de Correa para tumbarlo. Ahora dicen que los indígenas son violentos. Ellos, que invitan a pelear a todo el mundo en las chivis. Entonces, aquí estamos ante la peor cara posible de una burguesía a la que ya conocemos muy bien. Pero les repito, en estricto derecho, lea flagrancia cuando se pilla a alguien con las manos en la masa, materialmente, requisito de inmediatez, se lo ha visto cometiendo el delito, se lo ha capturado con armas, con documentos, con vestigios inherentes a la infracción. No puede existir autoría mediata en flagrancia, y eso lo dicen todos los grandes penalistas alemanes, españoles, italianos. Tratar de justificar lo injustificable, en lugar de mostrarlos como abogados mínimamente decentes, los desnuda como los pendejos que son. Correcto. Doctor, el ministro del Interior ayer justificaba un poco el tema de el parte policial que no llegó a la capital de la República inmediatamente porque no había cómo trasladarlo. Tuvieron que sortear una serie de caminos donde, pues lamentablemente dice que no había acceso.
Pero cuando lo trasladan a Isa, a la capital de la República, yo no sé si lo trasladan en helicóptero, en la madrugada o en vehículo. El Estado tenía todo el equipo del ejército y de la policía donde también estaban helicópteros. Yo no creo que eso de que digan que no había el parte porque no había cómo llevarlo, pues se justifica lo que han hecho en la detención de Isa. Mire, para poder detener en forma legal a un ciudadano por delito flagrante, el ciudadano debe estar cometiendo el delito o debe estar siendo perseguido durante 24 horas en forma ininterrumpida para justificar esa detención. De lo contrario, es un secuestro de personas. El presidente Lasso no es rey, monarca, emperador, inca, no es el dueño de nuestras vidas. Él no puede ordenar la detención de nadie, ¿ok? Es el presidente, sí, tiene determinadas funciones. Las personas van detenidas, es una medida de última ratio, solo cuando la fiscalía le pide a un juez una orden de detención y el juez la firma. De lo contrario, solamente puede ser capturado cuando ha sido pillado con las manos en la masa, le repito, lo cual en el caso de Isa no se ha dado. Y el mismo parte policial supuesto que existe también lo determina, hablan de una autoría mediata. Pero mire... Doctor, ¿y el tema de autoría intelectual de Isa? No, es que no cabe la autoría intelectual en delito flagrante, no cabe, porque la flagrancia implica la materialidad de la acción. Pero además, mire, para poder capturar a Isa, quiera o no quiera el ministro Carrillo, quien todavía debe responder por lo de octubre del 2019, ese señor no puede ser ministro, ¿ya? No puede ser ministro, ¿ya? Luego, mire, tiene que tener parte policial sobre el delito flagrante. Parte policial no hay. Hoja de derechos original no hay. La hoja de registro del CIPNE, de que es el Sistema Integrado de Información de la Policía Nacional, que tiene que estar original y sellada. El certificado médico actualizado otorgado por la Red de Salud Pública para entregárselo al fiscal a quien lo ponen a las órdenes. Nada de eso existía cuando habían transcurrido más de 12 horas y no se sabía dónde estaba Leonidas Issa. Es la presión, el repudio ciudadano, lo que los obliga a liberarlo a la medianoche. Pero además, la jueza debió haber declarado como ilegal la detención. Porque, le repito, no existía ninguno de los documentos que le estoy diciendo, que no son caprichos, que no están a la simple interpretación del juez. No, el juez tiene que pedirlos. A ver, déjeme ver con fecha y hora. Y eso no había. Ah, no, es que se me olvidó, que se me quedó en la casa de mi abuelita, que yo soy malo, que yo invito a pelear en la chiri, que el presidente me da para la pauta. No me interesa. Tienen que cumplir con los requisitos que dice la ley, porque si no vivimos en la selva. Ayer lo que se ha declarado es un precedente gravísimo. Tenemos un presidente que no cumple con sus ofertas de campaña, que todo enclencle y perverso como es, está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse empotrado en el poder, aún a costa del exterminio de nuestra gente. Este tipo no puede seguir gobernando. Está demostrando que es un inimputable. Doctor, ¿en qué se diferencia el gobierno de Moreno con el de Lasso? En absolutamente nada. Son la misma porquería, ¿ya? Y en muchas cosas, salvo que, verá, lo único bueno que hay que reconocer, yo siempre lo reconozco porque soy un hombre coherente, del gobierno de Correa es que hubo mucha inversión social, ¿ya? Pero en el tema de derechos humanos, también era otro bastardo igual que Lasso. Yo le digo, igual, no, le pregunté por Moreno, ¿en qué se diferencia? Pero es que son igualitos en el tema de derechos humanos los tres, son hermanos trillizos. Carla. Doctor, bueno, usted manifestaba hace un momento que sí ha tenido conversaciones con algunos sectores sociales y otros dirigentes políticos. Esas conversaciones han determinado que exactamente van a recibir todo el apoyo. No solamente hablamos del grupo de Pachacútec, sino de algunos otros grupos. ¿Cómo se está manejando esto? Porque ya ha habido muchos análisis de, bueno, expertos o personajes políticos que manifiestan que la revocatoria de mandatos sin un apoyo de un sector político no va a tener el alcance esperado. Sí, mire, supongamos que un tipo golpea a su mujer. Eso se da en muchísimas casas en el Ecuador. El hecho de que la mujer, por estar en una situación de dependencia, por tener miedo, no lo denuncie, y que los vecinos no se den cuenta porque de pronto el tipo le pone una almohada o le pone una mordaza en la boca para impedir que ella grite, eso no oculta el hecho claro de que el tipo sea un agresor y que debe estar preso.
¿ya? Por más que toda la comunidad lo premie y lo aplauda, el tipo es un agresor. Es decir, mire, hay hechos que son incontrovertidos. Y lo que queda claro es que la revocatoria del mandato es absolutamente procedente en estricto derecho. Si estuviésemos en Suecia, en Noruega, en una sociedad verdaderamente democrática, el Consejo Electoral hace rato habría cumplido con su obligación de entregar los formularios. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Pachacuti, no me interesa hablar con ese grupo que está total y absolutamente entregado en su gran mayoría al gobierno de un banquero neoliberal. No tengo nada que ver con esa gente, nada que ver con esa gente. No me interesa el apoyo de esa gente, no lo quiero, ¿ya? Y tampoco quiero el apoyo de los otros que votaron, se abstuvieron para dejar pasar por el Ministerio de la Ley esa reforma tributaria que grabó con más impuestos a la ecuatoriana. Tampoco quiero el apoyo de esa gente, ¿ya? Que ya mismo como partido político se acaba. Nosotros tenemos un pacto con la ciudadanía, con los colectivos sociales. Le estoy diciendo que estamos conversando con gran parte del sector indígena para que ellos se sumen a esta propuesta de revocatoria del mandato. Y lo que le puedo decir una cosa, Carla, es que la gente que está protestando en la calle, más allá de que coincidamos en todo o en poco, es gente que firmaría la revocatoria de modo inmediato. Y no solo eso, además ayudaría a recoger firmas. Porque esto no es una propuesta de la coordinadora, sino que es el clamor desesperado de un pueblo que tiene hambre, que exige días mejores, que no quiere ver a sus niños muertos en un hospital por falta de atención médica, que no quiere seguir muriendo en las carreteras porque ni siquiera las pintan. Entonces, puede ser, lo más probable es que el Consejo Nacional Electoral, estoy diciendo por quién está integrado, ¿no? Por gente de los mismos partidos políticos que llevaron a Lazo al poder, puede ser que ese grupito nos niegue los formularios, pero en todo caso, lo que no se va a esconder es el hambre, pues el hambre no se esconde, ¿ya? La falta de trabajo no se esconde. ¿Ya? Yo veo padres de familia desesperados para poder hacer cualquier cosa, cualquier cosita, cargar sacos de cemento, romper una pared, lo que sea para poder llevarle algo de comida a sus hijos. Y en este país... Doctor, ¿cuándo tienen que tener respuesta ¿cuándo tienen que tener respuesta del Tribunal Electoral ustedes? Mi querida Carla, ¿qué es lo que procede a partir del incidente que crea el ministro de Gobierno llevándose a 130 cajas que seguramente están vacías? Bueno, pero no estamos seguros que estén vacías. Eso habrá que probarlo, ya lo dijo usted. Porque claro, eso dilataría el tiempo también, ¿no? Sí, espera, le repito, el ministro dice, espero que las lean las cajas. ¿Cómo quiere que las lea? Por influjo psíquico. ¿Ya? Me tienen que llevar para allá, pues delante del Consejo Nacional Electoral hay que abrir que un delegado del Consejo, delante de los vocales, en una audiencia, abra caja por caja y nos permita revisar, ¿ya? Y luego de eso, no se preocupe que eso es pura tontería, ¿ya? Luego de eso, nosotros decimos, ya revisamos las cajas, discutamos, y se instala la audiencia pública. Es decir, le repito, el ministro ha generado un incidente que nos lleva por principio de contradicción. Yo creo pues que Ecuador todavía es un Estado de Derecho, ¿no? Al menos en fachada. Entonces, por principio de contradicción, se abre el debate. Y todo el Ecuador, y mire, la prensa internacional, la prensa mexicana, la prensa alemana, la prensa española, siempre me entrevistan. Están muy pendientes del tema revocatorio. Entonces, la prensa de estos países va a estar allí y ahí verá el debate entre un gran abogado como el ministro de Gobierno y nosotros, ¿no? Que vamos también a plantear nuestras posiciones. Pero el Consejo Nacional Electoral ya debió haber fallado. Ya tenía que haberle dicho al Ecuador si le entrega o no le entrega los formularios. En todo caso, me parece a mí que más allá que pase lo que pase, este ya es un triunfo de la gente, porque al menos queda un enorme damnificado junto al gobierno ecuatoriano, que es el Consejo Nacional Electoral. Ya están ellos en el ojo del huracán, y si no entregan los formularios, todo el país se va a dar cuenta que no pueden ser una garantía de democracia. Doctor Pedro Granja, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. No sé si tenga alguna otra cosa que decirnos. ¿Van a seguir con los plantones en los exteriores del Consejo Nacional Electoral? Sí, ciertamente. Primero quiero yo más bien agradecerle a usted, Jaime, que es el único medio independiente, valiente, aguerrido, que hace cobertura permanente respecto de lo que significa nuestra protesta pacífica y que además es ininterrumpida. Usted vio ayer, el día lunes, a ancianos. Fundamentalmente vio un grupo importante de mujeres, de estudiantes. Hicimos una convocatoria el domingo a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, y sin embargo estuvieron más de 150 personas allí. Y claro, habían 200 policías, pero
pero es decir, había más policías que manifestantes, esto hay que reconocerlo, pero forma parte del estado gorila en el que nosotros estamos sometidos. Los planteamientos van a continuar. Quiero decirle a los estudiantes de Derecho, terminar con eso. Chicos, mi sano consejo, estudien. Estudien para que no sean penalistas que dan pena o penalistas porque patean penales en los campeonatos de los colegios de abogados. Estudien para que no digan tonterías. En flagrancia no hay autoridad inmediata, porque la flagrancia requiere, exige una presencia material en la comisión de la infracción. Por tanto, se excluye la participación imprudente de todas aquellas personas que, pudiendo haber aportado con el hecho central, no conocían, en el fondo, es decir, no tenían dolo alguno respecto a la realización del ilícito. En segundo lugar, el ministro de Gobierno ha entregado unas cajas, no sabemos si están llenas o vacías. El Consejo Nacional Electoral nos tiene que convocar, por principio de contradicción, a una audiencia pública, a un debate entre el ministro y nosotros. Este es un gobierno enclenque, este es un gobierno mentiroso, que está siendo repudiado en cada rincón del país. Presidente Lasso, rectifique, cambie, está a tiempo. O si no cambia, nosotros lo vamos a cambiar. Democráticamente, será su casa. Muchas gracias, Carlita, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias al doctor Pedro Granja.